Gracias a aquellos que nos apoyan en la oportunidad. Damos panel los institutos electorales de la participación ciudadana, procesos de procesos participativos, moderado por Alberto Ríos, quien es licenciado en estudios políticos y gobierno por la Universidad de Guadalajara, en estudios sobre la región por el maestro en política y gestión pública por el Instituto Tecnológico Superiores de Occidente, con doctorado en ciencias sociales, investigaciones superiores en la social. Se desempeña como profesor investigador en el colegio. Recibamos con a Alberto Llano Ríos. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto y un placer este evento y moderar este panel titulado Los institutos electorales de participación ciudadana y procesos de participativos. Un rápido y sin preámbulo por la premura del tiempo que por un poco retrasado, les comenté la dinámica que hemos logrado con nosotros panelistas del pero ellos van a la intervención de minutos después de que termine. Lo que haríamos es plantear 2 o 3 que puedan surgir de sus respectivas presentaciones. En esta segunda parte, la reflexión sobre algunas cosas que o no pueden ser, pueda seguir y se puede debate. Después abrir otro para una sesión de preguntas y respuestas por parte de ustedes que quieran plantear. Nuestro Instituto Electoral de Participación Ciudadana fungió también como director de organización, geografía y estadística electoral. Durante su trayectoria en la organización de los estados americanos, ha hecho varias participaciones en diversos países como Costa Rica, Perú y Guatemala. Bueno, sin más preámbulo, les damos el uso de la voz. Comenzando con la maestra Miriam Alarcón Reyes. Muchas gracias. Utilizaré este micrófono para poder apoyarme, así como… Ay, perdón, se me olvidó el control. Muchas gracias a todas las instituciones que hacen posible este tipo de eventos donde nos permiten a nosotros, los operadores de mecanismos de participación ciudadana, estar actualizados constantemente para la mejora de los mismos y poder brindarle a la ciudadanía las mejores opciones para que ellos se empoderen y, como diría mi amigo Carlos González, ex consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y se apropien de los espacios públicos. Haré una presentación muy breve y muy rápida. Carlos hizo ya mención a muchos de nuestros actuales, tanto de esta historia que ha tenido el Instituto Electoral del Distrito Federal y ahora Ciudad de México respecto de los mecanismos de participación ciudadana, y también puso en la mesa ya los casos prácticos con los cuales el Instituto Electoral ha venido trabajando. Para mí es un honor estar el día de hoy con todos ustedes. Actualmente, bueno, nosotros ya tenemos el presupuesto participativo dentro de la legislación de la Ciudad de México, empezando desde 1995, y actualmente se realizaron los últimos cambios en 2017, en abril y junio más o menos de este año. Ahí logramos precisar algunos aspectos respecto del proceso de presupuesto participativo que veremos más adelante, que nos ha permitido a nosotros como Instituto Electoral dar mayor certeza y mejor blindaje a este tipo de procesos para que la ciudadanía tenga certeza y crea en el trabajo que se está haciendo.
Estamos también actualmente en espera de la modificación de la Ley de Presupuesto Participativo ya homologada con la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México ya nos refiere también de manera directa tanto la democracia directa y la participativa, la democracia representativa, las facultades que da el Instituto Electoral y sobre todo abre un apartado muy importante que es la participación ciudadana en las alcaldías, donde nos da además una nueva figura que es la se me olvidó. Aquí tenemos los mecanismos de participación ciudadana con los que actualmente el Instituto Electoral de la Ciudad de México está trabajando, de los cuales tenemos actualmente ya en uso la consulta ciudadana, el plebiscito, referendo, iniciativa ciudadana, difusión, pero lo que más hemos recibido nosotros son las consultas y por supuesto el presupuesto participativo que se encuentra ya trabajando año con año por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Las nuevas figuras son los observatorios ciudadanos y la silla ciudadana que nos está dando la Constitución de la Ciudad de México. Ejemplos de consulta ciudadana, bueno, pues hemos realizado desde el año 2001 la aplicación de horario de verano, el aumento de la tarifa del metro, consulta verde, consulta energética y la última que llevamos en 2015 es Corredor Chapultepec. Corredor Chapultepec abrió realmente marca una diferencia en el uso de este mecanismo con respecto de cómo se había venido manejando en otros años. Como pueden ver en esta lámina, vamos a ver que a partir del Corredor Chapultepec, de esta consulta, hemos tenido como instituto una serie de solicitudes por parte de la ciudadanía y de los propios comités ciudadanos, donde buscan que haya más ejercicios de esta naturaleza. Ninguno de ellos se ha llevado a cabo hasta este momento porque no han cumplido con los requerimientos que la propia norma les establece. Actualmente, el último que nosotros hemos recibido es el de la solicitud de consulta realizada por el Consejo Ciudadano Delegacional de Cuauhtémoc para que el presupuesto participativo sea reasignado a la reconstrucción derivada del sismo. Esa está en análisis, aún no se lleva a la Comisión de Participación Ciudadana para su discusión, sin embargo, es la última que se ha presentado. Pues todos sabemos lo que representa el presupuesto participativo, cómo se lleva a cabo, cuál es su finalidad, y en la Ciudad de México representa el 3% del presupuesto anual de las delegaciones. Ya Carlos había dicho que la cantidad referente está en una media dentro de las ciudades que llevan este tipo de mecanismos. Nuestra ruta de la consulta ciudadana dentro del presupuesto participativo por esta autoridad está manejada en esta línea. Como vemos, una vez que el Instituto Electoral emite la convocatoria, tenemos el registro de proyectos, dictamen por parte del órgano técnico. Esta es una de las figuras que se incluyó en la última reforma, con la finalidad de que la ciudadanía se sintiera confiada, de que el dictamen que se le iba a presentar a su proyecto estaba debidamente evaluado. ¿Qué quiere decir? Este órgano técnico no está conformado únicamente por la autoridad delegacional, sino además hay un grupo colegiado donde está representada la ciudadanía a través de sus comités, está un grupo de académicos y están los representantes de la delegación. También nosotros, tenemos los foros de discusión que son abiertos a la ciudadanía. La jornada de la misión de opinión que realizamos a través de internet y de manera presencial en mesas receptoras de opinión y también la validación y entrega de resultados. Me voy a regresar a los foros, me voy a regresar hasta el registro de proyectos. Nosotros trabajamos con nuestros órganos desconcentrados, es decir, a lo largo de la ciudad. Está dividida nuestra ciudad actualmente en 33 distritos, tenemos una sede del instituto en cada uno de ellos. A través del trabajo que realizan los órganos desconcentrados, se capacita a la ciudadanía a través de diversos talleres para mostrarles y explicarles de qué se trata el presupuesto participativo y al mismo tiempo que sean ellos quienes realicen los proyectos que de acuerdo a sus necesidades e intereses comunales requieren.
Nosotros lo único que hacemos es orientarlos respecto de cuáles son ese llenado en los proyectos. Posteriormente, el órgano técnico, como les dije, a través de la delegación, emite el dictamen favorable o en contra de estos. Y los foros informativos los realizamos de igual manera, a través del acompañamiento que el instituto hace con sus órganos desconcentrados en las 1,812 colonias en las que en este último caso se llevó a cabo el proceso de presupuesto participativo, esta consulta. Nuestra jornada de opinión se realiza a través de Internet y de manera presencial. En este último año, nosotros realizamos un blindaje a nuestro sistema de voto por Internet, donde a través de diversos mecanismos se le aseguró y se le garantizó al ciudadano que era una opinión, un voto. Tratamos de evitar en todo momento que no existiera la usurpación de identidad. Creo que lo logramos y ahorita veremos porque existe una reducción en el porcentaje de participación a través de el voto por Internet y posteriormente las mesas receptoras de opinión. Y por último, la validación que se hace desde las sedes distritales a puertas abiertas con los ciudadanos que presentaron sus registros para que ellos sepan cuáles fueron los proyectos ganadores. Este es de alguna manera, de forma general, pondremos un ejemplo que sería Álvaro Obregón. Su presupuesto total de 2017 fue la cantidad que estamos viendo marcada. Perdón. Y el presupuesto que correspondió por colonia fueron 262,254 pesos. Es decir, el total de su presupuesto del 3% dividido en 249 colonias. De manera equitativa es como se va dividiendo el presupuesto o la cantidad asignada a cada uno de ellos. Esta era la lámina que les decía que iban a notar una diferencia en la cantidad de participación por votación por Internet. Estamos viendo que para el presupuesto 2017, que se llevó a cabo en 2016, tuvimos una participación por Internet de 58,198 personas. Y en el último de 4,589. No es que la gente haya decidido no votar. Lo que sucedió es que blindamos este sistema con la finalidad de que aquellos activistas que no están realizando un trabajo legítimo y de garantía al voto del ciudadano, no hiciera más uso de este sistema. De ahí que el blindaje que el instituto presentó se refleja en la disminución de votación. Sin embargo, los casos que nosotros detectamos de fallas fueron mínimos respecto del año anterior. Además, en esta ocasión, el ciudadano podía votar directamente desde su casa, desde su trabajo, desde su celular y desde cualquier otro instrumento que le permitiera a él tener acceso a este sistema. En otros momentos habíamos abierto módulos en cada una de las delegaciones que nos permitía hacer que la gente viniera. Sin embargo, teníamos el problema de que podía venir gente que no estuviera con el conocimiento de cuál era la opinión que iba a vertir respecto de esta consulta. ¿Cuáles son las problemáticas del presupuesto participativo que nosotros actualmente vemos? Una dictaminación viciada de proyectos por parte de las delegaciones. ¿Por qué decimos esto? La mayoría de los proyectos que se presentan, Carlos lo refirió hace un momento, se presentan más de 25,000 proyectos y hay una gran cantidad de proyectos que son dictaminados de manera negativa. Nosotros creemos que esta parte no incentiva a la participación ciudadana por un lado, pero por otro lado ellos tienen garantizados sus mecanismos de inconformidad como son los medios de impugnación. Y a través de los medios de impugnación, la delegación puede, una vez que la autoridad jurisdiccional así lo determina, modificar su dictaminación. Y esto hace que se fijen diversos criterios respecto de un solo tema. También tenemos la necesidad de una mayor difusión y también deliberación sobre los proyectos, es decir,
que nosotros demos a conocer a la ciudadanía cuál es la realidad y el efecto que tiene el presupuesto participativo en su comunidad y en su mejora de calidad de vida. Y otro es que una vez que nosotros estamos presentando los foros, estos tengan la debida difusión para que conozcan cuáles son los proyectos por los cuales se van a votar. Creemos que aquí nosotros como Instituto Electoral tendremos que mejorar nuestras campañas de difusión y de conocimiento con la ciudadanía. Y también una ejecución de proyectos deficientes. Nosotros no contamos en la ley con, ya lo decían aquí, no tiene una ley que nos dé a nosotros la atribución de sancionar a las delegaciones por no cumplir o no llevar a cabo estos proyectos. Lo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha hecho es aliarse con diferentes amigos, instituciones, tanto públicas como privadas, que nos han permitido, uno, dar mayor difusión a nuestro presupuesto, como es el caso de Coparmex, que aquí tenemos a nuestra representante de la Ciudad de México. Y también hemos tenido y firmado convenios con diferentes instituciones, como son la Contraloría General de la Ciudad de México, el InfoDF y por supuesto FEPADE, que nos han ayudado a dar seguimiento a lo largo del proceso, y y el Info y la Contraloría han tenido actualmente una participación muy activa respecto de este seguimiento. En días pasados se llevó a cabo la 6ª sesión del Observatorio Ciudadano, donde nos presentó la Contraloría General el número de sanciones que se ha presentado a los ciudadanos, a las delegaciones que no han cumplido con estos proyectos. Además reflejó de manera directa qué delegaciones y en qué porcentajes han cumplido con los proyectos ganadores. Esa parte es muy importante. También el InfoDF nos refirió cuáles han sido las consultas que ellos han recibido para que la ciudadanía conozca de qué manera se está llevando a cabo y cómo se está siguiendo el proceso de presupuesto participativo. De igual forma, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, a través de esta política de transparencia y de rendición de cuentas, hemos recibido más de 200 consultas a través de la plataforma de transparencia respecto del presupuesto participativo. Únicamente presupuesto participativo, más de 200 consultas por parte de la ciudadanía. Por supuesto, nosotros entre las reflexiones que tenemos es que requerimos más mecanismos vinculatorios, por supuesto que los procesos participativos den un verdadero empoderamiento a la ciudadanía, como decía yo, una apropiación de los espacios públicos y por supuesto mejorar la interacción entre las autoridades y la ciudadanía. Quiero nada más referir de manera muy general, ya para concluir mi presentación, que nosotros hemos estado trabajando para dar mayor transparencia a estos procesos a través de observadores, no solamente en materia electoral, sino de participación ciudadana. Ya llevamos 3 años trabajando con una red de observadores que ha sido conformada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Empezaron observando única y exclusivamente el día de la jornada del presupuesto participativo, después dieron nada más seguimiento a lo que representa el proceso de participación ciudadana y actualmente tenemos una red que da seguimiento no solamente al proceso ni al día de la jornada, sino a la continuidad de los proyectos por parte de las delegaciones. En su momento, el consejero Carlos tuvo a bien vincular a los jefes delegacionales que estaban entrando en funciones con la finalidad de comprometerlos públicamente a través de la ciudadanía y de la institución a que se lleve a cabo con mayor eficacia los resultados de los proyectos ganadores. Son algunas de las acciones que este instituto ha realizado con la finalidad de brindar con mayor fuerza este proceso de presupuesto participativo y por supuesto darle mayor importancia. Independientemente de que contamos con el 3% del total del presupuesto de cada una de las delegaciones, creemos que aún se puede hacer más. También es importante que nosotros determinemos de manera muy clara y le digamos a la ciudadanía cuáles son las políticas públicas que por obligación la delegación tiene que realizar y cuáles son los proyectos innovadores que ellos pueden presentar
para poder mejorar su medio ambiente y su calidad de vida. Como dice el eslogan del instituto, con participación todo funciona, y es lo que nosotros estamos tratando de hacer, cada vez incluir mucho más amigos y aliados que nos ayuden a cumplir con nuestras metas, y por supuesto que la ciudadanía esté mejor enterada de lo que representa el presupuesto participativo, no para nosotros, sino para su mejora y su calidad de vida. Muchas gracias. Siguiendo con el orden de presentación, tocaría el turno al maestro Guillermo Alcaraz Cross para que nos exponga sus reflexiones al respecto. Hola a todos, me van a disculpar que no pase al podio, yo traigo una presentación tan bien hecha como mi compañera. A ver, primero quiero felicitar al gobierno del estado por este evento, un foro de alcance internacional, que por supuesto ofrece las visiones de quienes aquí hemos pasado, tenemos sobre esta manera de acercar las decisiones públicas a los ciudadanos. Particularmente a Carolina, que no veo, le agradezco muchísimo que me invite, y por supuesto que haya tenido la carga de logística y de preparar todo este evento, a su equipo también, con quienes hemos tenido la oportunidad de estar participando particularmente en el presupuesto participativo del estado de Jalisco. A todos los que nos acompañan aún, quiero agradecerles que permanezcan aquí. Sabemos que estos foros ya al final se van debilitando en la parte de la audiencia, y bueno, un reconocimiento a todos por el aguante y estarnos soportando en este momento ya. Y por último quiero justificar la informalidad de la vestimenta, pero es una informalidad consciente. Estamos por iniciar un proceso en el que por primera vez vamos a tener la participación de los jaliscienses votando por gobernador y por diputados de representación proporcional. Esta es parte de la manera que tenemos para difundir. Es parte de nuestra estrategia de difusión y, bueno, pues no podía dejar pasar un foro de carácter internacional para cumplir con esta tarea. A ver, Jalisco hoy se encuentra frente a un catálogo enorme de mecanismos de participación social. Participación ciudadana, denominada aquí en este estado particularmente de participación social. Por supuesto, tiene su origen en una práctica informal de participación ciudadana. En algún momento en el estado se sujetó la posibilidad de legalizar el uso de la cannabis, la marihuana, para usos médicos, terapéuticos, inclusive para su uso recreativo. Este me parece que fue el primer antecedente de una consulta en este estado. Lo celebramos junto con algún diputado, hoy ya formando parte de la sociedad civil y participando en los procesos electorales también a través de alguna agrupación política, y salimos a todas las regiones del estado. El resultado de esta primera práctica nos llevó a ver que en Jalisco la ciudadanía se pronuncia en favor del uso terapéutico de la marihuana, pero en contra del uso recreativo. Y me parece que funcionó para generar algunas bases que luego llegaron a los debates en el legislativo sin que esto constituyera una iniciativa que luego pudiera ser votada, pero me parece que la experiencia fue muy buena. Se captó la visión ciudadana y se llevó al debate. Me parece que fue muy afortunado. Enseguida comenzamos con este tema de los procesos, de los presupuestos participativos. Lo hicimos también desde la informalidad legal, pero a partir de un convenio que celebramos con el gobierno del estado. Comenzamos a trabajar con ellos previo a la reforma que le da la oportunidad a los ciudadanos de elegir entre 12 diferentes mecanismos de participación para involucrarse en las decisiones públicas. De esta manera es que ya con este impulso, ya con un mecanismo informal que resolvía sobre el uso de la cannabis, ya con el inicio de un presupuesto participativo de manera convencional, es que se dinamiza al Congreso en el estado y se comienza a debatir sobre los mecanismos de participación ciudadana. Por supuesto, sustentados en la reforma que le da vida a la oportunidad de que los estados de manera exclusiva pudiéramos atender esta parte de la vida democrática del país. Ahora seríamos los estados los que tendríamos la oportunidad de forma exclusiva de llevar a cabo la participación ciudadana, junto con la educación cívica. Y me parece que la participación ciudadana al final ha sido un buen espacio para que de manera pedagógica formemos ciudadanía. En un momento más explicaré por qué este mecanismo de participación, que es el presupuesto, nos dio esta oportunidad también. Se lleva a cabo esta reforma, se presentan los debates y bueno, tenemos dos herramientas diferentes. Dentro de estas, con éxito hemos desarrollado
la iniciativa popular. Hemos tenido 3 iniciativas que han llegado al Congreso del Estado para su debate dentro del Pleno del Congreso. Hemos tenido éxito con las consultas, una polémica en este Estado que nos acompañó nuestro amigo Carlos y algunos otros observadores en el país. Polémica, primer momento en que se aplica una norma con el ánimo de involucrar a la ciudadanía, sin efectos vinculantes, lo que también despertó la inquietud de algunos académicos en el sentido de si era o no oportuno tener un mecanismo de este tipo que no vinculara a los gobiernos dentro de la decisión que se tomara. Si la consulta que estaba propuesta sobre la permanencia o no de una ciclovía gozaba de la oportunidad de ser consultada por su carácter de derecho constitucional o no. Entonces, me parece que hubo una serie de debates que dinamizaron a la ciudadanía en este Estado. Me parece que el debate estuvo ahí, se involucraron la opinión pública, la ciudadanía, los representantes de los ciclistas, los gobiernos. Me parece que entonces el resultado fue muy bueno, al margen de los cuestionamientos sobre su vinculatoriedad, sobre el peso que iba a tener la decisión con efectos reales o con efectos formales a través de compartirla con los gobiernos que tienen que tomar las decisiones. Y al margen de todo lo demás que pudo haber, me parece que la participación fue muy buena. 22.000 ciudadanos resolviendo si permanecía o no una ciclovía. No podemos determinar si porcentualmente fue exitoso o no, porque no teníamos un universo a partir del cual poder calificar el ejercicio. Muy favorable resultó que este ejercicio, en virtud de no ser un mecanismo que obligara a las autoridades, nos permitiera inclusive reducir la edad de quienes iban a participar. Y de esta manera es que encontramos en estos mecanismos no solamente la manera de compartir decisiones, sino de ir creando y formando ciudadanía. Teníamos menores de edad compartiendo el ejercicio, votando con mucha madurez y por supuesto compartiendo esta decisión que fue importante. El resultado fue, permanece la ciclovía. Me parece que el resultado al final coincidía con la mayoría de las voces y con la propuesta del gobierno del Estado en torno a esta red de ciclovías y con el respaldo también del municipio. Pero quien al final tuvo que resolverlo fue la propia ciudadanía. Y lo más afortunado de todo es que quienes estaban directamente implicados porque eran vecinos de la ciclovía y se oponían precisamente a su permanencia, se vieron rebasados por los propios vecinos de las mismas colonias. Entonces, al final el resultado me parece que fue afortunado para todos y tenemos una ciclovía legitimada por el respaldo ciudadano. Bueno, pasemos entonces a los presupuestos participativos. Una vez que se vino la reforma, entonces tuvimos que integrarla ya al marco formal, a las nuevas normas legales. Comenzamos este ejercicio a través de este convenio en el que únicamente se involucraba al Instituto Electoral para que facilitara un mecanismo que hemos presumido en todo el país porque creemos que ha sido exitoso, que se denomina urna electrónica. Una urna electrónica que fue utilizada ya en una elección con efectos vinculantes en dos distritos de una geografía muy compleja, que fue muy debatido también porque decían que no iba a ser un instrumento útil por la falta de coberturas y por una serie de condiciones que deben de rodearla. Pero bueno, entonces funcionó, la herramienta fue muy buena y a partir de ahí es que la pusimos al servicio de los mecanismos de participación social. Viene este convenio, nuestra participación se limitaba única y exclusivamente a esta parte. Sin embargo, me parece, y quiero agradecerle al gobernador su visión, el gobernador no quería que esta fuera una decisión solamente tomada desde el Ejecutivo, organizada por el Ejecutivo y al final resuelta y ejecutada por el Ejecutivo. Se amplía la participación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y entonces entramos ya a hacer el papel de aval, no autoridad, quiero decirlo también. El diseño de los presupuestos participativos en este Estado no nos alcanza para ser una autoridad en todos los casos. La metodología la plantea el gobierno o los municipios en su caso. Ellos fijan los tiempos para la ejecución, ellos a través de todo un esquema de organización en el que reunían a ciudadanos de las diferentes regiones y municipios, fijaban cuáles eran las obras que se iban a sujetar a este mecanismo de participación social. Y el Instituto Electoral solamente tomaba esta parte, la vaciaba dentro de esta urna y salíamos con un despliegue logístico a captar la visión ciudadana. Esta parte es importante, el Instituto Electoral no goza de atribuciones más que las que obtiene a partir de la celebración de estos convenios. ¿Cómo se llevan a cabo los presupuestos participativos? Bueno, el que estuvimos organizando tiene que ver con la participación
del recurso del gobierno del Estado en su conjunto administrado por el gobierno. Sin embargo, existen ciertas modalidades en las que se pueden combinar los recursos. En este caso, por ejemplo, no obstante la inversión era desde el Ejecutivo, pudo haber una participación desde los municipios de cierta región para, en la suma de condiciones, en la suma de herramientas de recursos, pudiera entonces dirigirse no solamente a un municipio con sus recursos, sino a una región a partir de la combinación de estos y, por supuesto, la decisión que hubieran tenido que tomar todos en conjunto. ¿Qué son los presupuestos participativos? Bueno, coloquialmente me parece que es una fiesta en la que participamos todos económicamente y en la que esperamos, por supuesto, ver la inversión que hicimos para los efectos de esta fiesta. En este caso es una fiesta de participación ciudadana, es una fiesta ciudadana democrática en la que a partir de esa inversión que hacemos, a partir de la contribución, esperamos ser beneficiados a partir de precisamente las obras públicas, en el caso particular de este que tuvimos la oportunidad de celebrar en conjunto. ¿Qué pasó con este presupuesto? La metodología nos ofrecía además la oportunidad de que no solamente participaran ciudadanos, me refiero a ciudadanos en sentido estricto, aquellos habitantes que habiendo alcanzado la mayoría de edad se pueden catalogar como ciudadanos, sino que había habitantes de las regiones y del Estado que teniendo desde los 12 años ya podían formar parte de las decisiones en cómo se iba a invertir ese recurso que ya se encontraba distribuido entre municipios, el Ejecutivo, las regiones. Los hallazgos fueron muchos y me parece que el más destacado es la gran participación de los jóvenes y la madurez con la que participaron en este proceso. Era increíble cómo jóvenes a los que nosotros se nos hubiera ocurrido iban a definir su opinión sobre espacios de recreo, lo hacían en torno a necesidades muy básicas como la oportunidad de recibir agua potable, como la oportunidad de tener un camino, como la oportunidad de esos otros satisfactores que no eran, desde la vista limitada nuestra, parte de la visión de estos jóvenes. Nosotros hubiéramos creído que ellos se hubieran inclinado en todos los casos por estos espacios y por motivos que necesariamente tienen que ver con la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Pero no, participaron, lo hicieron de manera muy amplia y me parece que la decisión de los presupuestos participativos se quedó precisamente en este rango de edades. Me parece que ellos tuvieron una decisión importante de todo esto. Las participaciones en las diferentes regiones del Estado fueron muy variadas. Me parece que hubo altas participaciones en lo general. Por supuesto, la aspiración de los institutos como garantes de la participación ciudadana, de los mecanismos democráticos, es que siempre sea amplia, que siempre sea nutrida. Me parece que este primer esfuerzo es válido, es valioso y que a partir de ahí tendremos muchos mecanismos más en el futuro nutridos. La decisión del Ejecutivo para cumplir lo resuelto, para llevar a cabo los compromisos de la voluntad vertida a través de este mecanismo, me parece que es el factor indispensable para que la gente creamos en esta parte de la participación. Nos convenzamos de que a partir de eso es que nosotros tenemos un acceso a las decisiones públicas, a compartir la manera en que se deben de tomar las decisiones públicas y bueno, pues en este sentido solamente me resta felicitar al gobierno del Estado precisamente por materializar todo aquello que desde las urnas se decidió a partir de esta visión compartida de los ciudadanos. Básicamente es mi participación, les agradezco muchísimo la atención y quedo a sus órdenes. Bueno, muy interesante, digo, yo tenía una batería de 3 preguntas, pero básicamente veo que me las contestaron en sus exposiciones y a lo mejor voy a recapitular y voy a cambiar la cuestión que yo traía para fomentar o profundizar más en el diálogo después de que ellos terminen. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o quiera cuestionar a nuestros ponentes, adelante. Y recapitular de alguna forma lo que ustedes ya se percataron de 2 experiencias de procesos de institucionalización de 2 institutos electorales, vaya la redundancia, fomentando y fomentando la participación más allá de la cuestión electoral, ¿no? Y entonces nos encontramos con
con dos procesos en el que en apariencia el de la Ciudad de México está un poco más institucionalizado, con mecanismos, con todo un aparato, un desarrollo institucional, y me parece muy interesante cómo la maestra ha identificado los problemas y ha reflexionado de las problemáticas que se encuentran en el caso de la Ciudad de México, como que los proyectos sean viciados por las delegaciones, que la ejecución de proyectos haya más deliberación, que por ejemplo, en temas de reflexión los mecanismos sean más vinculatorios, que los procesos sean realmente empoderen a la gente. Y en el caso de Jalisco, esta parte a lo mejor informalmente más débil, pero que como experiencia y práctica, vía la cuestión de convenios con los gobiernos locales, permite una mayor interacción y coordinación y que pudiera ser explicada por cuestiones de voluntad política, ¿no? A mí me gustaría en este sentido, y como manera de seguir profundizando, plantear una pregunta muy general a mis dos ponentes, de precisamente en dos vías. La primera, para el caso de Jalisco, aquí con el maestro Alcaraz, de que nos pudiera desde su perspectiva decir cuáles son los problemas o qué propuestas se tendrían que hacer para que en esta experiencia que tenemos, que en el caso de la Ciudad de México, con más instrumentos legales, en concreto, invitando al campo político local, que pues apostarle más a esta parte, porque me quedó muy claro y es muy enriquecedora esta parte pedagógica rica de la experiencia que dice los presupuestos participativos o la participación vista más allá de lo electoral es pedagógica, y entonces se ve esta parte de práctica, esta parte de vivir la democracia, y que va en ese aspecto más es lo más interesante como vivencia, ¿no? Me gustaría saber esa parte de propuestas concretas para ir fortaleciendo la materia de recursos legales y recursos incluso hasta financieros, porque eso también incluye que se ejerza un recurso cuando los recursos son limitados en ocasiones, ¿no? Y en el caso de usted, maestra, me gustaría saber de estas grandes reflexiones que parece ser que sí son muy pertinentes, ¿cómo pudiera ilustrarnos con ejemplos concretos, contrastando con la experiencia de Jalisco, cómo entender por qué existiendo estos mecanismos que son ya en términos institucionales ya más formales, pero en términos de la vivencia, que es lo que he observado como experiencias concretas de esas problemáticas y esas reflexiones que nos hizo al final, que son muy pertinentes, y que en ese aspecto ambos institutos coinciden, ¿no? en un aspecto más formal y en un aspecto más informal, ¿no? Que quisiera comenzar a exponer. Muchas gracias. Bueno, la manera en la que nosotros hemos llegado a estas reflexiones no solamente son parte del instituto. Como les decía, el instituto ha promovido la observación o una red de observación. Ya nosotros llevamos 6 ejercicios de estos, y de las pláticas de la propia ciudadanía es que se han encontrado este tipo de reflexiones. 1. La ciudadanía nos pide que haya un mayor seguimiento en la realización de los proyectos una vez que estos han sido ganadores, es decir, que sigamos a la autoridad administrativa para que estos proyectos se realicen. Y esta parte es donde todavía nos hace falta encontrar justamente ese enlace que requerimos nosotros como institución para poder de alguna manera tener la facultad de pedirle a las delegaciones, en este caso, que se realicen estos ejercicios. Como nosotros no tenemos esa parte, hemos logrado, como les decía, los convenios de colaboración, en este caso con la Contraloría General de la Ciudad de México. Ese es uno. Mayor participación. ¿Cómo lograr esto? De la misma manera, los comités ciudadanos, que son los representantes de las colonias en la Ciudad de México, nos han manifestado que se necesita que la gente conozca más este tipo de mecanismos, que sepan para lo que sirven y que nos digan qué es lo que se requiere. Además, ellos mismos nos han pedido que les digamos exactamente cuáles son las cosas que la delegación, por obligación, tiene que hacer de acuerdo a lo que establecen sus facultades
es decir, en cuanto a la aplicación de políticas públicas, y cuáles son aquellos casos en los que ellos pueden proponer nuevas iniciativas. Ellos nos están pidiendo que les ayudemos a identificar este tipo de situaciones. También por eso hablaba de que tenemos nosotros que buscar una dictaminación mucho más ejemplar para poder pedirle a la delegación que nos dictamine de una manera general y que no dictamine proyectos que ellos por obligación o por responsabilidad tienen que realizar, sino aquellos proyectos que la gente de verdad está proponiendo como innovadores para la mejora de su entorno social. No sé si logro aclarar alguna de estas. A ver, primero yo no le llamaría mecanismos formales a los mecanismos que tenemos en este instituto. Son formales a partir de que se encuentran integrados a una norma que por supuesto presenta supuestos, que presenta procedimientos, que presenta competencias. Yo no le llamaría informal, yo le llamaría un sistema quizás flexible, ¿no? No es tan rígido como algún otro sistema, citando por supuesto al del Distrito Federal, y me parece que no tendría ningún sentido sujetar una decisión a los ciudadanos cuando luego pretendo no atenderla. En ese sentido, me parece que la voluntad que deben demostrar los gobiernos o las representaciones debe privar siempre, debe estar ahí. Yo quiero comprometer esta obra porque quiero escuchar al ciudadano. Y si en algún momento yo me atrevo a no atender esa voz ciudadana, simplemente vendrá una sanción de carácter moral, de carácter político, de carácter social. Quizás no habrá una sanción ante el incumplimiento de tipo, ahora sí, formal, porque quizás podríamos estar ante alguna norma imperfecta que no presenta ante el incumplimiento de alguna obligación una sanción, pero creo que la sanción social tendrá mucho más peso, porque además nos encontramos ya en un sistema político en el que por primera vez después de hace muchos tiempos existe la posibilidad de una reelección. Yo no veo a un gobernante, a un representante faltándole a la visión ciudadana con el riesgo de que no pueda en algún momento mantenerme representándolos y gobernándolos. Hasta ahí. Yo solamente daría el uso de la voz a los asistentes que quisieran hacer interrogar a nuestros panelistas. Por favor, si nos ayudan con un micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Encarnación González y formo parte, colaboro con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Mi pregunta va dirigida a la maestra en razón de dos cuestiones. Maneja que ya tiene manejan una vinculación en razón de vigilar a las delegaciones para efecto de que cumplan cabalmente con los presupuestos participativos. Mas, sin embargo, mi pregunta va encaminada en razón de qué proyecto y las cuestiones legales que se derivaran de verificar que una delegación no ha cumplido no uno ni dos o más proyectos participativos y aún así se tendría que realizar un nuevo presupuesto participativo. Muchas gracias, José Encarnación. Nosotros no lo hacemos, no vigilamos de manera directa, lo hace la Contraloría. La Contraloría General de la Ciudad de México sí tiene las facultades para sancionar de diversas formas. Independientemente de que no se lleve a cabo el proyecto, la delegación tiene que justificar bajo qué razones no se realizó ese proyecto. Y este presupuesto regresa, como ustedes saben, a través del subejercicio a la tesorería. Pero lo que se busca es que en la mayoría de los casos estos proyectos se cumplan. Tenemos el ejercicio de 2016, que de acuerdo al reporte que nos acaba de dar en esta semana, me parece que fue el martes, el día que llevamos a cabo el observatorio, la Contraloría General, tenemos prácticamente el 93% de los proyectos
ganadores en 2016 que han sido ejecutados. Y la situación por lo cual el resto no se ha ejecutado ha tenido una explicación por parte de la delegación, ya sea técnica o financiera, por lo cual no se han llevado a cabo. La justificación que nos dan de lo que ha avanzado la ejecución de los proyectos de este año 2017, mucho ha tenido que ver porque se tuvieron que suspender de alguna manera el cumplimiento de algunas obras debido al fenómeno natural que tuvimos en la Ciudad de México, que fue el sismo. Esa es por lo que hace a la vinculación de vigilar. ¿Qué proyectos y qué cuestión, la parte del cumplimiento de los proyectos me parece que ya di respuesta, y qué cuestiones legales hay respecto del incumplimiento de los mismos? No hay por parte del instituto un cumplimiento legal. Quien ejecuta de acuerdo a las facultades y a la ley de responsabilidades es la Contraloría. Gracias. Perdón, un par de preguntas que quisieran hacer a nuestros panelistas, por favor. Un micrófono aquí enfrente, por favor. Acá. Primero aquí enfrente, la primera fila. Muchas gracias de nuevo, Carlos González. Encuentro de su exposición muchas cosas muy enriquecedoras al foro, pero déjenme subrayar una. Primero, que los presupuestos participativos, ya se ha dicho en muchos otros espacios de este foro, por sí mismos son relevantes, pero no lo son tanto si los vemos en su contexto y en su contenido. Ustedes nos ayudan, sobre todo en la experiencia de Jalisco, pero desde luego de la Ciudad de México, a entenderlos como parte de un proceso de construcción de ciudadanía más complejo, que además necesita exigencias, como se está comentando ahora. A partir de ese convenio con la Contraloría hay 38 funcionarios sancionados en la Ciudad de México, comentaba con Miriam, y por la Contraloría, que sí puede sancionar, ojalá eso sea un efecto de demostración. Quiero preguntar un tema que me parece interesante. Los dos institutos emplean mecanismos electrónicos para la participación, pero diferentes. En el caso de la Ciudad de México hay una opinión por internet y por dispositivos móviles, salud. Y en el caso de Jalisco es por urnas electrónicas. ¿Cómo ven ustedes el uso hacia el futuro y en la práctica actual del uso de las nuevas tecnologías, pensando no solamente en la parte técnica de facilitar la participación, sino sobre todo en la parte sustantiva de construir ciudadanía, que siempre requiere una interrelación con las gentes? Los instrumentos electrónicos y a distancia permiten que las personas, incluso ensimismadas en su teléfono, participen, pero además de eso, ¿qué otras cosas se necesitan para que no se pierda la acción comunitaria de la construcción de una opinión común, pública, para incidir sobre políticas públicas como en el presupuesto participativo? Gracias. A ver, por supuesto que Jalisco le apostó a la tecnología, desarrolló este proyecto que fue exitoso, pero siempre estuvo ahí la desconfianza, que si el resultado podía violarse, que si no podía violarse, que si la voluntad que se emitía podía ser intervenida en algún momento y cambiar en su sentido, y una serie de cosas. Nosotros estamos convencidos a partir de la urna electrónica de que tenemos que caminar por esa ruta. Me parece que en el caso de Jalisco la evolución se vio limitada, precisamente porque el marco actual de actuación a partir de este sistema nacional no nos permite seguir caminando con la urna electrónica. Me parece que, por supuesto, el uso de la tecnología a través de las redes y este uso generalizado de instrumentos como los teléfonos inteligentes, las tabletas, las computadoras, etcétera, pues ampliaría en muchísimo la participación ciudadana. Eso me parece que es indiscutible. ¿Qué tenemos que combatir? La desconfianza. Me parece que de ahí es el éxito de estos mecanismos flexibles en Jalisco, que parten de la confianza. No hay diferentes actores cuestionando los resultados. Entonces, creo que en la ciudadanía ya existen condiciones para avanzar en ese sentido. Lo que tendríamos que hacer es convencer a los ciudadanos convertidos ya en políticos, en decididores, en gobernantes, de que el mecanismo es bueno y que tendrá que privar en todos los casos la confianza.
Gracias. Creo que aquí tenemos que partir que tenemos dos grupos poblacionales. Unos que son los llamados millennials, que tenemos que llegar a ellos, a estos jóvenes, a través de estas nuevas formas de comunicación que ellos tienen. Y otra es la que va de la gente de 30 años hacia arriba, que son dos grupos poblacionales que, si bien hacemos uso de estas herramientas, no las manejamos de la manera en que este grupo de jóvenes se maneja. Creo que tenemos que ir transitando de acuerdo a lo que nuestra necesidad social nos va solicitando. Y tenemos que hacerlo con responsabilidad. La comunicación que nosotros hagamos a través de las redes o de los mecanismos electrónicos tiene que ser real, tiene que ser verdadera y tiene que ser validada, para que esta comunicación llegue de esa manera a quienes nos están recibiendo. Ese es por lo que hace la comunicación, porque decía Carlos que qué más allá de la emisión de un voto o de la facilitación de este mecanismo para la participación ciudadana. Creo que tenemos que comunicar con verdad y realidad a través de las redes sociales para que la gente, sobre todo los jóvenes, se interesen en los temas que nos interesa que se interesen. Ese es un punto muy particular. 2, hemos transitado a través de esta necesidad de la sociedad para facilitarle ciertos mecanismos de participación ciudadana, y lo que nosotros como institutos electorales y de participación ciudadana tenemos que realizar es garantizar que una persona emite un voto y que ese voto es válido, es seguro y está contabilizado como tal, y que no se van a sufrir alteraciones respecto de esta emisión, la desconfianza a la que se refería el presidente del instituto. Creo que ahí nosotros tenemos que hacer una gran labor. Uno, nosotros en los mecanismos que realicemos y la manera en la que transmitamos lo que queremos comunicar. Y 2, que la ciudadanía esté preparada para recibir este tipo de mecanismos para este particular caso. En el caso del presupuesto participativo, la Ciudad de México ha venido realizando de manera ininterrumpida el uso de este mecanismo de voto por Internet en sus diferentes modalidades, ya sea vía Internet, o a través de módulos controlados por la propia institución, donde llega el ciudadano a emitir su voto y se marca como si fuera una votación presencial. Pero creo que tenemos que transitar no solamente a la parte de la emisión del voto, sino a la parte de comunicar toda esta información que nosotros tenemos que dar a conocer a la ciudadanía respecto del manejo y decisión del presupuesto participativo. Y vuelvo a lo mismo, no solamente por lo que hace el presupuesto participativo, sino a todos aquellos asuntos que interesan a la sociedad como tal, porque forman parte de su entorno. Vuelvo a la frase de mi amigo Carlos, hay que apropiarse de los espacios públicos. Pero una tercera pregunta, y creo que aquí vi un joven aquí adelante que quería hacer un cuestionamiento a los ponentes, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Antonio Vázquez de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León, y mi pregunta va un poquito más al proceso de lo que es la votación. ¿Ustedes han considerado o creen que exista un cambio en el resultado de introducir a lo mejor la posibilidad de que una persona pueda votar no solo por un solo proyecto, sino 2 o 3, haciendo un poco alusión o tomando un poco de ideas de la teoría del votante medio, que muchas veces se puede sesgar hacia elegir el proyecto que uno creería pueda ser el ganador, y esto refleja un poco más pues lo que piden los ciudadanos y no se sesgue ese resultado, un poquito más su postura, y si creen que exista cambio en el resultado o tal vez no? Gracias. Sí, mira, en el caso de la metodología que ideó el gobierno del estado aquí en Jalisco, sí tenías la oportunidad de ponderar y fijar un orden de interés en las obras que estaban presentando. Por supuesto que a partir de este orden había obras que para un ciudadano merecían el primer lugar, para uno quizás el segundo, y en la ponderación al final sí nos arrojaba un resultado en esos términos, ¿eh? Entonces, creo que aquí sí cumplimos con la inquietud que nos comentas.
Bueno, en el caso de la Ciudad de México no se ha previsto la posibilidad de abrir a decidir el proyecto de acuerdo al interés, es decir, numerarlos de acuerdo a la preferencia del ciudadano. Sin embargo, lo que te puedo decir es que lo que se ha dado es que aquellos casos en que hay un empate en un proyecto, la propia ciudadanía es la que decide a través de una asamblea cuál es el proyecto que se va a llevar a cabo. Esa parte sí la hemos considerado. Y en otro momento, cuando no se puede ejecutar el proyecto del primer lugar, fundado y motivado por parte de la delegación, se ejecuta el proyecto de segundo lugar. No es exactamente lo que tú nos estás proponiendo que se pudiera someter como un interés de prelación por parte del ciudadano, pero sí de alguna manera al tener el primer y el segundo lugar, pues refleja el interés de la ciudadanía o de la comunidad. Me comentan que aquí hay una cuarta pregunta, entonces vamos a dar el uso de la voz. Si pudieran acercar el micrófono, por favor, aquí adelante. Bueno, sobre todo es una reflexión también que es muy importante llevárnosla en las mesas de este foro. El tema del caso del Estado de Jalisco, como integrante del presupuesto participativo de Vamos Juntos, nos ha tocado tener ya dos experiencias, varias, pero hay una experiencia que hace la comparación de usar en el presupuesto participativo las boletas y las urnas tradicionales. Lo tuvimos que utilizar hace casi un año en la región Lagunas, de aquí de la zona norte, de la región, Lagunas, que es del estado. Y es increíble cómo el desgaste físico que requiere el conteo de los votos, la estructura organizacional y operacional para el conteo de los votos, pues es un equipo de 70 personas que salimos el día de la jornada del presupuesto participativo y eran las 12 de la noche y estábamos a veces sin un toldo y sin luz contando todavía las boletas de los votos. Los muchachos no me van a dejar mentir aquí. Entonces, la gran ventaja de utilizar las urnas electrónicas es el instituto está ahí como aval. El instituto concentra la información, cuando se cierra la jornada se imprime, la urna te imprime una boleta donde dice incluso desde el género, cuántos fueron adultos, cuántas mujeres, o sea, es increíble la innovación y la calidad de la información como la tienes en tiempo y es más efectiva. Entonces creo que sí se tienen que explorar estos nuevos mecanismos y como experiencia decirles las urnas electrónicas, aquí el consejero las ha llevado a la zona norte donde está la comunidad indígena, han sido aceptadas. Creo que es una de las comunidades que sería lo más difícil de tener este proceso de participación y es muy importante retroalimentarles y decirles que son los que mejor las manejan y las usan. Entonces, aquí en Jalisco, de verdad que sí está en gran debate y creo que tenemos que seguir generando esa confianza entre ciudadanía. Creo que los que han puesto la oposición al uso de las urnas electrónicas pues son los partidos políticos, pero creo que ahí es en donde tenemos que empezar a construir más esa confianza entre los mismos ciudadanos e instituciones. La verdad, para Jalisco, para el gobierno, el uso de las urnas electrónicas nos ha generado un montón de ventajas, el uso de ellas. Muchas gracias. Bueno, nos quedan solamente agradecer su presencia y desearle buena tarde a todos ustedes y cerrar este panel con invitados de lujo. Muchísimas gracias.